fue una tradición académica en economía dentro del mundo de la ciencia económica, y se llama Escuela Austriaca porque sus fundadores y la mayoría de sus miembros nacieron y se desarrollaron como economistas en Austria, aunque terminaron luego siendo muy prominentes, sobre todo Mises y Hayek, en Inglaterra y en Estados Unidos. Tristemente hoy se habla de la Escuela Austriaca de Economía como si fueran como bichos raros, o como si fueran ideas marginales allá lejanas del centro de enfoque hoy. Y aunque de alguna manera sí lo es, porque sí son raros los economistas austriacos, no se estudia mucho, los principios y las ideas de la escuela austriaca ya están completamente integrados al estudio de la economía hoy. O sea, por ejemplo, un concepto clave en cualquier clase de microeconomía básica, en cualquier lugar del mundo, habla sobre el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo real de una decisión, es el valor de la mejor alternativa sacrificada cuando tomas una decisión. Ese concepto lo acuñó más formalmente alguien que se llamó Friedrich von Wieser, que era un economista austriaco, de la escuela austriaca. Y ese concepto ya como que se les olvidó a todos que viene de la escuela austriaca. Pero bueno, no pasa nada. Quiero volver a Smith porque hay algo que él no logró y que luego se logró hasta 1871, que es el desarrollo del marginalismo, de este concepto de la marginalidad que es tan importante en economía. En el margen, o sea, el marginalismo es la idea de que las decisiones económicas del ser humano se entienden analizando los beneficios y costos de una unidad adicional de algo. Si no lo conoces, si no estás familiarizado con este concepto, te recomiendo mucho que lo investigues en tu cuenta más a fondo y leas más al respecto, porque es difícil de explicar solo en audio, la verdad. Es muy útil luego usar gráficas o lo que sea, pero la idea es que nosotros no tomamos decisiones de consumo o de inversión o de gasto o lo que sea basándonos en el total de los beneficios o en el total de los costos, sino en el beneficio o en el costo de esa última cosa que hiciste, esa última unidad de un bien que consumiste o así, ¿no? No tomamos la decisión de dejar de comer por la cantidad total de comida que comimos, sino por el beneficio que nos da la última mordida. Y eso suena raro, incluso si no estás familiarizado con eso te puede sonar equivocado, pero no lo es. Hay una paradoja muy famosa que Smith trata en su libro y no la resuelve, que es la paradoja del agua y del diamante. ¿Por qué, si el agua es vital para vivir, para la vida humana, por qué el agua es más barata que los diamantes? Tal vez hoy, con la modernidad en la que estamos y todo, te parezca muy obvio la respuesta, pero para un genio que era Smith en 1776 no había una respuesta clara para esto. Se intuía, pero no se había desarrollado una teoría para explicarlo. Eso no llegó sino hasta 1871, cuando al mismo tiempo, en 3 lugares diferentes, sin conocerse, 3 economistas llegaron a la respuesta a través de la marginalidad. Uno de ellos fue Leon Walras, que era un economista franco-suizo. El otro era Stanley Jevons, que era inglés. Y el tercero, del que voy a hablar un poco más, fue Carl Menger. Carl Menger se considera como el padre o el fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Él era, si no me equivoco, él era periodista en Viena y escribía noticias sobre el mundo empresarial, y así fue como él entró y empezó a pensar en conceptos económicos. En 1871 publicó un libro que se llama Principios de Economía. Y ese libro, es más, si nunca has estudiado economía, yo te recomendaría que empieces por algo así.
¿no? O sea, creo que Principios de Economía de Carl Menger es muy completo, sigue siendo básico, aunque no es demasiado sencillo de leer. Pero si te gusta leer y has leído otras cosas y quieres aprender de economía, creo que Menger es un muy buen momento, es un buen lugar para empezar. Tiene de todo y lo explica súper bien. Y un elemento clave, que también, por cierto, ha sido adoptado e interiorizado por economistas alrededor del mundo, pero no reconocen exactamente que viene de la escuela austríaca, es el valor subjetivo. Es algo tan sencillo y tan obvio, aparentemente, que las cosas tienen un valor subjetivo. Bueno, no es tan obvio, hay mucha gente que no lo ve. Pero esto es contrario a, por ejemplo, la teoría de valor-trabajo de Marx, que decía que las cosas tienen su valor porque fueron trabajadas. Y entonces decía Karl Marx, que cuando tú produces algo, como que imprimes parte de tu esencia en eso, y por lo tanto tiene cierto valor, y tú como trabajador deberías de ser capaz de extraer todo el valor de eso que produjiste. Pero el valor subjetivo te dice, oye, es que el valor de este trabajo se lo da cada individuo. O sea, si tú produces algo, el valor es determinado en cada persona en el momento de que deciden intercambiarlo por otra cosa. Entonces, si siguiéramos a Marx, yo podría producir 1000 cosas que nadie quiere y luego tener que exigirle al gobierno que me recompense, ¿no? Porque sería injusto que yo le dedique tanto tiempo en, no sé, cavar pozos donde nadie los quiere, pero como le trabajé y entonces imprimí parte de mi esencia en eso, pues deberían de pagarme, alguien debería pagarme, el gobierno, lo que sea. Y Menger dice, no. Menger dice, es que el trabajo solo tiene valor cuando hay alguien que valora el producto de ese trabajo. A ver, estamos hablando, claro, de valor económico, de valor comercial. No necesariamente estamos hablando de el valor espiritual en el desarrollo humano, en la formación de las virtudes y demás, porque seguramente habrá cosas que son de alguna manera trabajo manual y pueden no tener valor comercial y aún así tienen valor de otro tipo. Pero aquí en economía estamos hablando de valor comercial. También aprovecho para decir que no porque nos guste y veamos la realidad de cómo funcionan los mercados y cómo son tan eficientes y cómo nos hacen la vida mejor y más fácil, tampoco estoy diciendo que absolutamente cada cosa que exista se debería de comercializar. Yo también reconozco que hay ciertas cosas que pueden tener valor, pero no valor comercial, y no tendrían por qué comercializarse. Ejemplo más fácil, el ser humano. No estoy a favor de la compra y venta de seres humanos, obviamente, aunque si quisiéramos distribuir seres humanos, probablemente un mercado sería la mejor manera de hacerlo en cuanto a eficiencia, pero no estoy diciendo que se debería de hacer, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Entonces hay que distinguir siempre entre bienes comerciables y bienes no comerciables, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, entonces Carl Menger tuvo 2 alumnos que fueron Eugen von Bäverk, que escribió bastante sobre el capital, sobre interés y la importancia en el tiempo, el capital a través del tiempo. Friedrich von Wieser, que yo lo reconozco como clave en el desarrollo del concepto moderno de costo de oportunidad, pero él también ayudó a formalizar la teoría de la imputación. Imputación, que es cómo el valor de los bienes finales, o sea, el producto final de un proceso, tal vez una computadora, un celular, una taza de café o lo que sea, ese valor se puede transmitir a los factores de producción. Es decir, cuando tienen algo un precio al cual la gente decide comprarlo porque lo valoran más que ese dinero, en ese precio están detrás todos los factores de producción que tienen. Y esa idea va a ser muy importante para algunos argumentos de Mises y Hayek que van a continuación. De Menger y von Bäverk y Wieser,
luego se estudia a Ludwig von Mises, o Mises nada más. Y su historia de vida es muy interesante, que también podría ser un buen sujeto para algún episodio de este proyecto, de este experimento que es Línea Invisible. Mises publicó un libro totototote, que es un tratado de economía que se titula La acción humana, Human Action. De hecho, tengo por aquí mi edición que viene en cuatro. Mi edición que viene en 4 tomos. Y escribió sobre el socialismo. De hecho, visitó México y dio algunas conferencias en la Ciudad de México y Monterrey. Tal vez Guadalajara, si no me equivoco, pero estoy seguro que en Ciudad de México y Monterrey. Y Mises, una de las cosas más importantes que hizo desde mi punto de vista fue publicar en 1920 un ensayo que se titula Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. Algo así como el cálculo económico en el Commonwealth socialista. Y es una crítica al sistema socialista, a Marx y a los rusos y a la Unión Soviética, que iba empezando apenas, ¿no? Porque la Revolución Rusa fue en 1917. Y su idea es que era un error pretender que era buena idea tener o ser dueños, tener propiedad colectiva de los medios de producción, que era un grave error. En el ideal marxista-leninista, los trabajadores iban a tomar control de los medios de producción, ¿no? Del dinero, de los bancos, de las máquinas, de todos los factores de producción, para que el malvado capitalista no extraiga el valor del trabajo de los trabajadores. Acuérdense de esa idea de que uno imprime, según esto, según Marx, como que parte de tu ser, parte de tu esencia se transmite a lo que produces, y entonces si tú no extraes todo el valor de ese producto para ti mismo, parte de tu ser se pierde, ¿no? Y entonces eres explotado y eres alienado de tu trabajo. Entonces Mises dice, es que si los trabajadores toman control y propiedad colectiva de los bienes de producción, entonces no habría un mercado, no habría comercio para los medios de producción, para el capital, para las máquinas, para la tierra, etc. Y si no hay un mercado para los medios de producción, entonces no puede haber precios, porque no hay mercado, no hay precios de mercado, obvio. Y como no hay precios, no hay información sobre la escasez relativa entre los factores de producción, y por lo tanto el cálculo económico es imposible. Es decir, que Mises decía, si no hay un mercado para los factores de producción, no hay manera de saber, por ejemplo, de qué material vamos a construir los rieles del tren, el ferrocarril, ¿no? ¿Por qué no hacerlo de titanio o de platino o de oro? No hay manera de saber qué factores de producción son eficientes y necesarios para construir lo que sea que queramos construir. Porque no hay información de los precios. Entonces, siempre acuérdense que los mercados son como subastas. Cuando alguien vende algo en un mercado, hay X cantidad de unidades disponibles y la gente participa en ese mercado con su dinero, ¿no? Y dicen, oye, yo a ese precio sí lo compro. No, yo no. Yo sí, yo no. Yo sí, yo no. Tal. Hasta que el vendedor encuentra un precio adecuado para que maximiza sus beneficios, que también representa ese dinero, representa clientes que encontraron más valor en tener ese bien que mantener su dinero en sus bolsillos. Al no haber esa subasta para los factores de producción, el socialismo, un sistema socialista, no tiene manera de distinguir qué producir, cómo producir y para quién. Para hacer la conexión con esta definición básica de lo que es economía, al menos lo que a mí me dijeron en la licenciatura.
Entonces fíjense cómo los mercados, como funcionan como una subasta, logran distribuir los factores de producción en donde serán mejor valorados de manera subjetiva. Por ejemplo, imagínate que hay cierta cantidad de granos de café colombianos disponibles en el mercado. Y entonces, pues se le vende a cierta cantidad de personas que lo usan para producir productos derivados del café. Habrá quienes produzcan café de especialidad con una máquina muy cara. Habrá quienes lo usan para cocinar postres. Habrá quienes lo vendan como café más barato, hecho con una máquina más barata, para que sea más accesible a la gente en la calle o lo que sea, ¿no? Si luego se sufre una sequía en Colombia, o hay una crisis, o hay un huracán, o se pierde un cargamento, se hunde un barco, no sé, y quedan de repente pocos granos de café, pues entonces se va a necesitar distribuir ese café primero a la gente que más lo valora y que está dispuesta a pagar más por él. Tal vez va a ir primero a los del café de especialidad que usaron una máquina más cara, o se va a ir a los que hacen postres, pero chance la gente que lo vendía como café hecho barato para la calle, pues ellos van a ser los primeros que se van a quedar sin café. ¿Por qué? Porque no van a tener el dinero para pagar el café. Entonces, cuando hay escasez, cuando pasa algo y hay menos café, hay menos oferta disponible, y eso naturalmente hace que el precio suba. Y el precio es como una señal que le manda a los consumidores para que el que más lo valora lo tenga primero. Entonces es muy padre porque es como un sistema de distribución súper inteligente, súper rápido, que no requiere saber todo. El vendedor de café colombiano no tiene que saber para qué se usa. Solo tiene que saber si su cliente está dispuesto a pagar un precio o no. Y de igual forma, un comprador de café no necesita saber si hubo una sequía, o si hubo un huracán, o si hubo una guerra, o si se hundió un barco. Lo único que necesita saber es el precio. ¿Lo puedes pagar o no? Si sí lo puedes pagar, la razón muy probablemente es porque lo vas a poner en donde va a ser mejor valorado, en donde la gente va a pagar más por ese café. Tal vez la sociedad valora más el café cuando está hecho con una máquina más cara, o cuando está hecho en un postre muy complejo. Y se valora un poco menos cuando está hecho así fácil, rápido y hasta se desperdicia porque se enfría y no sé qué, ¿no? ¿Sí me explico con todo esto? Por favor, pónganme en los comentarios si creen que no soy suficientemente claro. Pero más o menos ese es el concepto que Mises llevó sobre la mesa en 1920 para criticar el sistema socialista. Y sí, de alguna manera dijo, esto va a fracasar, esto no va a ser posible que sea exitoso. Aún así la Unión Soviética duró como 70 años y sí fracasó. El muro de Berlín en el 89, perestroika en el 91, se deshace la Unión Soviética en los 90 y sí fue un fracaso.